Soy Raquel Guillén, soy profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Valencia. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los organizadores por la oportunidad de participar en las jornadas internacionales con esta exposición titulada La transparencia como principio general del derecho. ¿Por qué me he planteado este tema? Porque a poco que reflexionemos sobre la situación actual de las relaciones sociales, todos y cada uno de nosotros nos damos cuenta, nos percatamos de la rapidez en la que están fluyendo los cambios en nuestra sociedad. Así, no solamente observamos ya la tradicional evolución de la contratación, de una contratación negociada hacia una contratación de adhesión a través de condiciones generales de la contratación, sino que vamos mucho más allá. Utilizando alguna analogía, podíamos pensar en el gran desarrollo exponencial que están teniendo las nuevas tecnologías y a su vez el desarrollo de la inteligencia artificial o la aceleración en el calentamiento global del planeta provocado el cambio climático del que tanto estamos hablando. Evidentemente, todo ello, y pese al miedo inicial que pueden producir en cada uno de nosotros la rapidez de estos cambios que son continuos e incesantes, hay que señalar la propia experiencia que hemos tenido a lo largo de la historia de la creación del derecho. Como todos sabemos, el derecho siempre se adapta a los hechos, siempre va por detrás. Pero este fenómeno en sí mismo considerado, el derecho como conjunto de normas, es ante todo un proceso de cambio y de progreso jurídico. Tenemos que plantearnos el verdadero reto que asumimos la sociedad sin negar el cambio, porque el cambio siempre sucederá, el cambio siempre se va a producir, sino que tenemos una herramienta que es el derecho con mayúsculas y la capacidad adaptativa para regenerar un nuevo sistema que nos permita fortalecer y tender puentes para aportar unos resultados, o mejor dicho, unas soluciones a estos procesos de cambio social. Evidentemente, para conseguir esta meta, no solamente sirven las adaptaciones jurisprudenciales, como en materia de transparencia ha ido proporcionando el Tribunal Supremo y posteriormente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mencionando la necesidad de aplicar el principio de transparencia a la contratación bancaria, especialmente relacionada con determinadas cláusulas. Así de todos conocemos las importantes sentencias a este respecto de cláusulas suelo, por ejemplo, luego en materia de contratación de productos complejos, puesto que si nos basamos única y exclusivamente en la interpretación jurisprudencial, a pesar de los beneficios que ellos nos han aportado, porque sin ellas no hubieran sido declaradas nulas las citadas cláusulas, creo que prolongarlas en el tiempo, esta situación de falta de reconocimiento legislativo, puede prolongarse las inseguridades y las ineficiencias del propio sistema. Considero que conviene o resulta necesario que afrontemos este proceso de cambio desde una reforma sólida que aporte nuevos valores que respondan a la convicción social acerca de lo que consideremos en la actualidad como justo o procedente. En efecto, pensar en valores supone una reflexión ética y moral
sobre los valores y directrices que informan no solamente los procesos de cambio que vamos a abordar, en este caso el del principio de transparencia, sino una reflexión de nuestro sistema y de las bases que asientan el mismo. Recuérdese que no son solo fuentes del derecho, civilmente hablando, la ley, en defecto de esta la costumbre y en defecto de esta los principios generales del derecho, que es lo que quiero presentar en esta participación o exposición. El modo en que configuremos o articulemos este cambio social va a incidir directamente en el alcance de su proyección y evidentemente de la transformación social y cultural que se pretende alcanzar. Asimismo, también tenemos que reflexionar respecto a qué valor o qué importancia ha cobrado la transparencia dentro de la sociedad española, es decir, dentro de nuestra forma de ver esas relaciones sociales. Evidentemente, la noción de transparencia como ideal o como referente está arraigada de forma ejemplar, considero, en las aspiraciones de nuestra ciudadanía, puesto que se han asentado en nuestra sociedad civil desde un punto que la sociedad en la actualidad habla de este principio y de esta aspiración de cambio. Ya no solo se hace referencia a los nuevos paradigmas que la sociedad o los ciudadanos pretenden con la relación con el Estado. Así, tanto los partidos políticos como la propia sociedad habla de la necesidad de la transparencia política. Así se está evidenciando con la publicación de determinados datos en las páginas web, por ejemplo de la Corona. Sino va mucho más allá, evidentemente, también la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas, lo que hablaríamos de transparencia administrativa. Y, cómo no, las relaciones contractuales, ya no solamente de los consumidores, sino de los clientes en general, la llamada transparencia contractual. En este punto es muy importante tener en cuenta, en relación a la transparencia contractual, que la aplicación por parte del Tribunal Supremo y posteriormente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya la transparencia contractual no solo se queda en la mera aportación de documentación, que eso sería transparencia documental, sino que estamos haciendo referencia a la aplicación de un principio de la concepción de cómo realizar la contratación, ya no solo en respecto de consumidores, lo que podrían ser las antiguas, digo antiguas entre comillas, la interpretación de nuestras cláusulas abusivas que tanto bien ha hecho a los consumidores, de que se haya producido un desequilibrio entre el predisponente y el consumidor, o ese desequilibrio entre las partes de la relación contractual, sino la transparencia contractual aplicada a esa contratación con condiciones generales de la contratación en su extensión. ¿Por qué les digo eso? Porque evidentemente el ámbito objetivo de las condiciones generales de la contratación va mucho más allá que las cláusulas abusivas. Recuerden siempre que las condiciones generales de la contratación se refieren a predisponente y adherente, independientemente de la condición de ese adherente, si es consumidor o es un cliente empresario. Pues bien, en este fenómeno de la contratación nos hemos dado cuenta por la jurisprudencia que se ha configurado
este principio de manera delimitada, puesto que se ha establecido la fundamentación causal de la figura y la insuficiencia del paradigma del contrato de negociación que está contemplado con detenimiento en nuestro Código Civil. Las condiciones generales de la contratación se tienen que relacionar con el desenvolvimiento de las directrices de orden público económico. Es necesario tener en cuenta cuestiones como las diferencias con el principio de conmutatividad del comercio jurídico, la interpretación contractual del pacta sunt servanda, los principios de buena fe y el justo equilibrio de las prestaciones. También hay que tener en cuenta el principio de conservación de los actos y negocios jurídicos y evidentemente las directrices de orden público económico y su impronta a lo largo de la doctrina jurisprudencial. Todas estas cuestiones nos conectan de forma inexorable con el proceso interpretativo y el control de la eficacia resultante de la reglamentación predispuesta. Es evidente que cuando hablamos de transparencia contractual, que es con la que más relación hemos tenido los ciudadanos durante esta última década, tenemos que pensar y analizar el control de transparencia dentro de la interpretación literalista del contrato, y ahí debemos hacer referencia al artículo 1281, y evidentemente tenemos que analizar el marco de integración del contrato. Todo este alcance, toda esta figura se ha estado realizando, como les decía, a través de la doctrina jurisprudencial aplicable que se desarrollará en el capítulo que corresponda derivado de esta pequeña participación, que por el tiempo que tenemos solamente les he dado un avance o pinceladas de las cuestiones que se deben tener en cuenta. Evidentemente, este contexto es el que nos proporciona la reflexión que yo les quería transmitir. Es necesario que esta configuración jurídica que ha hecho la doctrina y la jurisprudencia sobre la transparencia debe trasladarse a una configuración legislativa y, ¿por qué no, constitucional? ¿Por qué les digo esto? Porque la transparencia como nuevo valor o principio constitucional comportaría grandes ventajas que como sociedad sinceramente creo que no podemos desaprovechar, puesto que comportaría, como les decía, esas grandes ventajas, pero sobre todo creo que representaría una clara revitalización de la calidad de nuestro sistema democrático en cada una de sus facetas. Pensemos que un reconocimiento de la transparencia como principio general del derecho o valor constitucional y su reconocimiento sólido supondría la creación de un nuevo marco en el que contendría derechos básicos de la ciudadanía, relacionado no solamente con los poderes públicos, como podría ser una nueva legislación sobre pluralismo político, sino de los restantes sujetos que intervienen en nuestro sistema, puesto que también favorecería un reconocimiento de los denominados derechos digitales como una realidad evidentemente ya indisociable de los derechos y libertades fundamentales de las personas. No podemos olvidar, evidentemente, respecto de los derechos digitales, nuestro derecho al olvido, la protección de datos y, ¿por qué no? Vamos mucho más allá, el reconocimiento de
ese deber de seguridad y de transparencia a la hora de elaborar sistemas de inteligencia artificial. A su vez, también comportaría y potenciaría su extensión en el ámbito de la contratación, de manera especializada en la protección de los consumidores y usuarios. Fomentaría, evidentemente, con este reconocimiento el sistema económico y sería un valor fundamental para el avance de un tráfico jurídico seguro. La transversalidad, como ven, sería no solamente derecho público, sino derecho privado, y dentro del derecho privado estaríamos hablando no solamente de condiciones generales de la contratación, como ya hemos visto y hemos señalado, sino que se desenvolvería en la necesidad de realizar instrumentos de marca empresarial como protocolos de transparencia, sellos y signos de transparencia. Continuaríamos con la responsabilidad social corporativa y el buen gobierno, y evidentemente con las relaciones del tráfico en el sector público. Todo ello supone un nuevo y específico modo de contratar, claramente diferenciado con la contratación por negociación. Por tanto, la necesidad de abordar la transparencia como principio general del derecho obrador constitucional supondría la necesidad, asimismo, de delimitar su naturaleza, su función y su compleja incidencia en los ámbitos a tratar. En lo que a mí me respecta como civilista, por ejemplo, en los ámbitos de ineficacia, integración y cumplimiento contractual, desde las nuevas perspectivas que ofrece el derecho europeo de la contratación y su complejo análisis con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como de nuestro Tribunal Supremo. En definitiva, creo que la propuesta de articular la gran potencialidad que presenta en la actualidad la transparencia como valor del cambio social supondría la implementación de unos nuevos valores que mejorarían nuestra declaración constitucional de que somos un Estado social y democrático de derechos. Gracias.